Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Cuando ya estamos a escasos segundos de las 10 de la mañana aquí en Moscú, tenemos por delante una retransmisión muy especial. 9 de mayo de 2014 y se cumplen 69 años de la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi, y como cada 9 de mayo la Plaza Roja de la capital rusa acoge el gran desfile militar. RT les va a ofrecer durante los próximos minutos este evento, que en cada edición es un espectáculo, y para ello nos acompaña en nuestro estudio Daniel Utrilla, escritor y periodista del periódico El Mundo durante 11 años aquí en Rusia. Buenos días, Daniel. Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo, una edición más para comentarnos este desfile. Decimos 69 años ya de aquella victoria, un día súper especial para este país, también para otros países, por supuesto, pero que se vive de una forma muy típica, ¿no? Aquí. Sí, además vamos a ver la parte pública, la parte del desfile, pero luego tiene una dimensión íntima, que es la que yo creo que es más emotiva, ¿no? De cada familia, porque cada familia se vio afectada por la guerra, pues lo vive en la intimidad con sus abuelos, bisabuelos, celebrándolo ya a un nivel, las fiestas de los parques, toda la ciudad va a estar hoy, digamos, imbuida de este espíritu de la victoria, que es una victoria triste, hay que recordar, triste, hay el orgullo de la victoria, pero por las 27 millones de víctimas, que son unas cifras sobrecogedoras, claro. Sí, como tú decías, quien más y quien menos tiene algún familiar que murió en aquella batalla, y además a mí me sorprende mucho, ¿no?, que durante estos días vas viendo en la ciudad como los preparativos para este desfile, y entonces cuando te levantas este 9 de mayo siempre te vas a cruzar por la calle algún que otro veterano, Sí, ¿no? Efectivamente, son los veteranos de guerra que tengo que decir que para los periodistas que hemos trabajado, que trabajamos aquí, es un honor y un orgullo el poder entrevistar a estos protagonistas de la historia. Son héroes, y yo los llamo los héroes tranquilos, porque cuentan su guerra, su batalla con una humildad que a veces sorprende. La peor guerra, las peores batallas de la historia, Stalingrado, Kursk, y son personas que lo llevan con una humildad, una sencillez que sobrecoge. Poco a poco vamos a ir viendo este desfile. Ya tenemos ahí las imágenes de la Plaza Roja. Va a empezar en escasos segundos. Sonarán esas campanas del carrillón para dar comienzo a este evento. Y vamos a escuchar cómo se va a dar la voz de mando para la salida de esta bandera de la Federación de Rusia, la bandera de la victoria también, acompañados por la música Alessandrov con la canción Guerra Sagrada. Guardia de Honor llevan más de 55 años en el servicio de guarnición y son participantes permanentes de los desfiles militares en la Plaza Roja. A los combatientes del regimiento Preobrazhensky se les otorga el honor de abrir el desfile militar en la Plaza Roja del país, principal plaza. La bandera estatal de la Federación de Rusia es portada por el soldado Vladislav Chalý, acompañado de los soldados Yevgeny Korotkov y Ruslan Glazunov. La generación anterior de estos militares participaron en la Gran Guerra Patria y recibieron condecoraciones y medallas por sus hazañas. Encabeza el grupo de abanderados de la bandera estatal el primer teniente Dmitry Bobrov. El estandarte de la victoria lo porta el sargento de la tercera Anton Mikhailov, el subcomandante del pelotón de la compañía de la Guardia de Honor. Este privilegio Anton se lo ganó gracias a su concienzuda actitud respecto a su servicio desde los primeros días en las Fuerzas Armadas. En calidad de asistentes de los abanderados actúan el sargento de tercera Yevgeny Trofimov y el sargento de tercera Vyacheslav Krutov. El teniente Mikhail Goryachev encabeza el grupo de abanderados. En toda la historia de la Guardia de Honor, su colectivo participó en más de 40.000 eventos especiales. Muchas veces, la Guardia de Honor demostró la maestría en la ejecución de maniobras en diferentes ciudades de Rusia, así como en el extranjero.
Pues ahí estamos viendo, como acabamos de escuchar, esta bandera estatal de la Federación de Rusia con el estandarte de la victoria en esa gran guerra patria. Una bandera, Daniel, muy especial, muy emotiva. Sí, es la bandera de la 150 División, del primer frente bielorruso, y que fue la que ondeó en el Reichstag de Berlín cuando se tomó el 2 de mayo. Cayó, resistieron unos 1000 alemanes dentro del Reichstag y quedaron vivos como 300 que se entregaron. Y ese momento es el que marca el final, es el que marca el punto final de la guerra, de la victoria, que es lo que estamos celebrando hoy. Vemos cómo ese grupo de abanderados se está encaminando hacia el principio o final, bueno, no sé muy bien cómo definirlo, ese edificio que vemos en la Plaza Roja. Una Plaza Roja que para los que vivimos en Moscú pues es muy familiar, pero para los que viven fuera pues muchos no tienen demasiados datos de qué edificios componen esa Plaza Roja. Sobre todo un edificio tan deslumbrante como el que acabamos de ver, ¿no? Este es el Museo Histórico de Rusia, es un repaso a la historia del Estado ruso desde el siglo IX, cuando se funda en Kiev, la Rus de Kiev, por el príncipe Vladimiro, hasta el siglo XX. Y hay que decir que dentro de este edificio hay objetos tan curiosos como, por ejemplo, no sé, las gafas de Catalina II, la pluma con la que Alejandro II firmó la abolición de la esclavitud, unas navajas de afeitar de Napoleón, incluso, que los cosacos le arrebataron durante la fallida toma de Moscú. Como vemos, es un edificio que se parece bastante al Kremlin. De hecho, bueno, es de 1833 y el estilo es neorruso. Parece que se ha disociado de la propia muralla del Kremlin, que es la que discurre a la izquierda de las imágenes. Y es un edificio que parece casi un Kremlin en pequeñito, una casa de chocolate con sus torrecillas y sus paredes, sus ladrillos rojos. Vemos cómo continúa este desfile y ahora entra en escena el ministro de Defensa de la Federación de Rusia. Decir que en este desfile estaban participando más o menos unos 11.000 militares de todas las clases y de todo tipo de armas de las Fuerzas Armadas de esta Federación de Rusia. Vamos a seguir escuchando cómo transcurre este evento. Командующий парадом генерал-полковник Столюков. Dos coches pasan el recorrido y alcanzan sincrónicamente. El general del ejército, Sergei Shoigu, saluda a los militares y los felicita con motivo del 69 aniversario de la victoria en la Gran Guerra Patria. Bueno, pues vemos los dos coches totalmente sincronizados. El general del ejército, Sergei Shoigu, como escuchábamos, está saludando a los militares y los va a ir felicitando con motivo de este 69 aniversario de la victoria en la Gran Guerra Patria. Daniel, ¿por qué se llama así, Gran Guerra Patria? Es un nombre que se le da en Rusia al transcurso de la Segunda Guerra Mundial, desde que los nazis invaden la Unión Soviética. Hay que recordar que lo invaden por sorpresa en junio del 41 con un frente de 1000 kilómetros que va desde el Báltico hasta el Mar Negro, y fue una operación que arrasó sobre todo la parte de Bielorrusia, de la parte occidental de Rusia. Prácticamente no se pudo reaccionar en los primeros días. Y ese es el comienzo de la Gran Guerra Patria hasta la caída de Berlín, hasta que se producen las derrotas de nazis en Stalingrado y en Kursk, se produce la contraofensiva por Ucrania, por Kharkov, y a partir de ahí se llega a Berlín. Esos años son como se conoce la Gran Guerra Patria.
Además, este 9 de mayo también tiene una particularidad porque hubo ahí no una especie de confusión, ¿no?, pero sí una anécdota respecto a la fecha, ¿no? En algunos lados se celebra el 8 de mayo y aquí en Rusia el 9 por la diferencia. Por la diferencia horaria, efectivamente. Aquí en la antigua Unión Soviética había pasado ya a las 12 de la noche y en Europa no. Continuamos viendo este desfile, ahora ese plano desde San Basilio, que sin duda esta catedral tan colorida, ¿no?, es otro emblema de esta Plaza Roja, sí, con una gran historia detrás. Yo creo que es el símbolo de Rusia, me atrevería a decir. Prácticamente no hay nadie que no la reconozca, ¿no? Hasta en los videojuegos de Tetris, ¿te acuerdas? Yo creo que esta catedral, que la manda a construir Iván el Terrible para conmemorar la toma de Kazán a los mongoles, bueno, como vemos, la victoria en esta plaza está presente, ¿no?, de una manera u otra. Yo creo que es uno de los elementos que hay que tener siempre en cuenta a la hora de estudiar la historia de Rusia, ¿no? Esa obstinación, por la victoria, que lo estamos celebrando hoy, por supuesto, es el día principal, pero que está presente en la Catedral de San Basilio. La Catedral de San Basilio es una catedral para conmemorar una victoria. Las 9 cúpulas, con sus colores tan especiales y tan llamativos, simboliza uno de los días de las batallas, de los santos, de los días que se ganó la batalla a los mongoles, ¿no? Se cuenta, lo que cuentan todos los guías turísticos, que Iván el Terrible mandó cegar a los arquitectos para que no volvieran a construir otra catedral similar, ¿no? Además, también es muy curioso que mucha gente se cree que esta catedral está pintada y no, parece ser que está hecho con materiales orgánicos, ¿no?, que reciben cada uno ese color característico, ¿no? Les recordamos que estamos asistiendo a este desfile de la victoria desde la Plaza Roja en la capital rusa. Hoy luce el sol, un día increíble, aunque estos días incluso alguna que otra nevada nos ha sorprendido. Sí. Sin embargo, hoy tenemos muy buena temperatura. Han tenido suerte todos estos militares y desde luego así luce de otra manera el espectáculo. El ministro de la Defensa, el general del ejército Sergei Shoigu, avanza hacia la tribuna central para presentar el informe al presidente de la Federación de Rusia y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas rusas, Vladimir Vladimirovich Putin. Con el ministro de Defensa a presentar ese informe al presidente de la Federación de Rusia y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del país. Estimados ciudadanos de Rusia, estimados veteranos, compañeros soldados, marineros, sargentos y alféreces, compañeros oficiales, generales y almirantes, les felicito con el Día de la Victoria. Han pasado 69 años desde el fin de la Gran Guerra Patria.
El 9 de mayo fue, es y será nuestra fiesta principal. Será un día de la gloria popular y memoria eterna. Es una fiesta cuando triunfa la fuerza del patriotismo, cuando todos sienten qué significa ser fiel a su patria y defender sus intereses. Tenemos que estar dignos de la memoria de nuestros abuelos que defendieron su patria y derrotaron al nazismo. La victoria se fundó en la lucha. La estaban acercando con el coraje de los defensores de Sebastopol, que estaban defendiendo sus fronteras. En los combates de Moscú y Stalingrado, la voluntad de hierro del pueblo soviético salvaron Europa del nazismo. Nuestro país derrotó al nazismo y logró su derrota completa a precio de millones de víctimas. No vamos a permitir que se olviden los héroes. Vamos a preservar la paz en el planeta. Estimados compañeros, inclinamos la cabeza ante la memoria de los caídos, ante los que no están entre nosotros. Todos valoramos su fidelidad a la patria. Son nuestra riqueza nacional, símbolo de Rusia. Agradecemos a nuestros veteranos. Estamos muy orgullosos de ustedes. Para nosotros no hay nadie más cercano que ustedes. En su honor tenemos fuegos artificiales, le regalamos flores y les regalamos todo lo mejor de nuestros corazones. Trabajaban para el bien común y nos pedían mantener estas alturas. Nunca vamos a fallarles. Vamos a guardar la historia gloriosa. Siempre ha sido así y siempre será en el futuro. Gloria al pueblo vencedor. Les felicito con la fiesta, con el día de la gran victoria. ¡Hurra! Escuchábamos el discurso de Vladimir Putin haciendo especial mención a estos veteranos. Daniel, durante todos tus años de corresponsal aquí en Rusia has tenido la ocasión de entrevistar a más de uno. Sí, además con la posibilidad de entrevistarlos allí donde ellos batieron, ¿no? Stalingrado, que actualmente se llama Volgogrado, por ejemplo. Me acuerdo mucho de Mikhail Matrosov, que nos contaba cómo cuando el cerco sobre los alemanes ya se había consumado, el frío les atenazaba hasta tal punto que él veía a los soldados alemanes congelados con las manos extendidas hacia las hogueras, ¿no? Él me contó una anécdota que también resume muy bien el espíritu de la victoria. Muchos años después, en los años 90, visitaron Volgogrado veteranos alemanes y uno de ellos le reconoció. Dijo: usted me hizo prisionero. Y hasta la muerte del veterano alemán estuvieron encontrándose en la ciudad, ¿no? Él me reconocía, para mí fue uno de los encuentros más emotivos con Matrosov. Decía, ellos al final reconocieron su culpa, ¿no?
Y bueno, ese es un poco también... Yo tengo que decir la tristeza con la que se enorgullecen. Es esta mezcla de sentimientos de la que hemos hablado antes, ¿no? Es una victoria, es el orgullo de la victoria, es la victoria eterna, como ha dicho Putin, pero al mismo tiempo la tragedia que acompañó a esa victoria, ellos que la vivieron, nunca la van a olvidar, y es una de las constantes que no se repita, ¿no? Es una de las cosas que yo, tanto con los veteranos de la batalla de Kursk, la mayor batalla de tanques de la historia, como los veteranos de la toma de Berlín, como en Stalingrado, como en el cerco de Leningrado, donde murieron 600.000 civiles para una población de 3 millones, obviamente el coste de vidas humanas fue tal que no se repita, ¿no? Ese es un poco el espíritu también de la victoria, ¿no? Que no se vuelva a repetir. De hecho, bueno, pues ya como todos sabemos, en los últimos par de meses estamos viviendo capítulos desafortunados, por ejemplo, en Ucrania, ¿no? Y bueno, sin duda esta edición del Día de la Victoria, pues tiene ese pequeño anexo, ¿no?, de lo que está sucediendo ahora mismo, ¿no? Sí, yo creo que es paradójico y frustrante a la vez, sobre todo para los veteranos que lo estén viviendo, ¿no? Que ciudades como Odessa, que recordemos, hay 12 ciudades llamadas héroe, ¿no? Ciudades heroicas que recibieron ese título, título honorífico por la resistencia de sus habitantes ante el embate del nazismo, ¿no? Odessa es una de ellas, Sebastopol es otra, Leningrado, Tula, etcétera, ¿no? La fortaleza de Brest. Entonces, una ciudad como Odessa, que está entre las 12, haya sufrido un episodio, como el triste episodio del incendio y de las decenas de muertos, en algo que el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, calificó directamente de una manifestación de fascismo. Como digo, es triste y paradójico que se produzca 69 años después en estos mismos territorios, ¿no? Kharkov, que es una ciudad que también ahora está constantemente del este de Ucrania, fue a partir de esa reconquista cuando se produce la contraofensiva hacia Berlín, ¿no? Ciudades tan presentes en la historia de la Segunda Guerra Mundial que vuelvan a estar en la actualidad y con episodios podríamos llamar de fanatismo nacionalista o como que desemboquen volvemos al mensaje de los veteranos, ¿no? Ellos quieren que no se olvide, pero parece que las generaciones nuevas necesitamos un esfuerzo de memoria para no olvidar, ¿no? Seguimos viendo este desfile, ya empiezan a entrar los otros grupos de abanderados con más banderas de la Federación de Rusia. También ese grupo de tamborileros, como cada año abriendo paso ya lo que es en sí el desfile puro y duro. Vamos a ver todo tipo de armamento sobre esta Plaza Roja de Moscú. Una Plaza Roja también, Daniel, que durante los años ha sido preparada, ¿no?, para poder soportar, por ejemplo, tantas toneladas cuando veamos los tanques, los misiles. Sí, bueno, hay que decir, el primer desfile que se produce pues pocos días después de la victoria en junio del 45, obviamente el armamento que pasaba por entonces, los tanques T-34, etcétera, hoy considerados legendarios y piezas de museo, no eran tan pesados como lo que vamos a ver hoy. Obviamente en el año 45 empieza la Guerra Fría. Y entonces la dimensión del armamento adquiere un potencial, sobre todo en lo que se refiere a misiles, intercontinentales, etcétera, que es, bueno, lo vamos a ver hoy y que, por supuesto, necesitan, como dices tú, un refuerzo de pavimento para resistir. Además, también recuerdo una anécdota que hubo un año que incluso se había prohibido fumar durante este desfile para que las colillas no se metieran, ¿no?, entre... Bueno, no fue exactamente eso fue de la época de Gorbachev. La verdad es que la prensa occidental les acupunta al asunto, ¿no? Como dando a entender que en la Plaza Roja se prohíbe hasta fumar, ¿no? Pero parece ser que la razón real era que se metían entre los adoquines, ¿no? Hoy los alumnos de la escuela cumplen su servicio prácticamente en cada buque de la Marina de Guerra.
Por la Plaza Roja desfilan los jóvenes marineros de la isla báltica de Kronstadt. Son cadetes de primer cuerpo naval de cadetes en la historia moderna de Rusia. La unidad de desfile la encabeza el jefe de cuerpo oficial, submarinista y capitán de navío Nikolai Dobeshko. Continúan el desfile militar los alumnos del cuerpo de cadetes cosacos Aksaksky y Danilo Efremov. Esta unidad de desfile es encabezada por el director de cuerpo de cadetes, el coronel Vasily Dontsov. El cuerpo de cadetes fue reconocido 3 veces el mejor cuerpo de cadetes cosacos. En la Plaza Roja se encuentra la Academia de Armas de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia. La unidad de desfile la encabeza el teniente general Alexei Samolkin. En la academia estudiaron los célebres mariscales de la Unión Soviética, Marinovsky, Rokossovsky, Grechko y otros tantos conocidos jefes militares. Ante las tribunas desfilan las formaciones de la Universidad Militar del Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia. La unidad de desfile la encabeza el coronel general Valery Marchenkov. El privilegio de desfilar en la formación se lo ganaron los mejores oficiales y cadetes, descendientes de héroes de la guerra. Este año, la famosa Universidad Militar cumple 95 años. 282 alumnos y profesores de la academia se convirtieron en héroes de la Unión Soviética. 14 de ellos recibieron el título de héroe de Rusia y 4 de héroe del trabajo socialista. Bueno, pues sobre estos adoquines de la Plaza Roja, esas formaciones de la Universidad Militar del Ministerio de Defensa, de la Federación de Rusia. Una Plaza Roja, antes contábamos, Daniel, sobre un par de edificios que forman esta plaza en su conjunto, pero también tenemos otros elementos muy interesantes, como por ejemplo lo que no se ve, porque está cubierto ahora mismo con las gradas, con todas las autoridades, los veteranos, etcétera, como por supuesto el mausoleo de Lenin. Sí, bueno, ellos están viniendo entrando por el museo, por la zona del museo, y salen hacia San Basilio, y lo que transcurre a la derecha de las formaciones es la muralla del Kremlin, a cuyos pies está el mausoleo de Lenin, que no se ve, y podemos recordar que en el año 45, en el primer desfile de la Victoria, precisamente en el mausoleo fue donde lanzaron los estandartes nazis los soldados. Fue un momento quizá el más simbólico, ¿no?, cuando lanzaron las banderas que habían requisado en todas las derrotas a lo largo de toda la guerra. Otro episodio curioso es que la momia de Lenin, que se puede visitar a día de hoy, aunque mucha gente crea que no, fue evacuada. Cuando se produce la invasión nazi, fue evacuada con los patólogos Ilya Svarsky y Boris Svarsky, padre e hijo. Se fueron a Tyumen, a Siberia, para proteger la momia, y allí la trataron con los procedimientos químicos para mantenerla tal y como se conserva hoy en día. Sí. Otro de los elementos de esta Plaza Roja son los almacenes GUM y también la torre del reloj del Kremlin, que sin duda luego también esta tarde viviremos otro gran momento del Día de la Victoria, que es ese minuto de silencio por todos los fallecidos en la batalla. Alrededor de toda la ciudad se puede escuchar ese momento que a mí me impacta muchísimo, sin duda. Una torre del reloj también con una gran historia detrás. Sí, la torre Spasskaya. Precisamente hace 4 años, cuando se hacían los preparativos para un desfile como el de hoy, el del 65 aniversario de la Victoria, los obreros descubrieron que el icono Spas, que viene de Salvador, Cristo Salvador, que se creía desaparecido desde la revolución bolchevique, pues había estado ahí, oculto. Es un icono legendario de la historia de Rusia. De hecho, cuando se pasa por la torre, es una puerta, la torre hacia el Kremlin,
se descubría hasta el zar se tenía que descubrir la cabeza, reverenciando al icono. Ese icono apareció, como decimos, en el año 2010. Al parecer los obreros lo habían cubierto, lo habían protegido con un estuco y con unas rejillas de metal. Bueno, pues creyendo que podría haber tiempo, que la cosa podría cambiar, que los tiempos cambiarían y que la revolución bolchevique pues algún día tocaría su fin, y la verdad es que fue un descubrimiento emotivo. Ahora mismo pues se puede ver, no creo que sea necesario quitarse el sombrero porque nadie lo lleva ya, pero es una torre también cuyo reloj dejó de funcionar, fue alcanzado por un proyectil durante la revolución bolchevique, durante los días de la revolución. De alguna manera marcó como el final de una época también, ¿no? Ese reloj parado, ¿no? También otra cosa que posiblemente llame mucho la atención a nuestros espectadores, estamos viendo en varias tomas y sobre todo en cada una de las personas que ha asistido a este desfile, ese lazo negro y naranja. Seguramente la mayoría de nuestros espectadores no saben qué significa. Nosotros mismos también los llevamos en nuestras chaquetas a lo largo de toda la ciudad. Se puede ver en bolsos, también la gente lo lleva en los coches. Es un símbolo, es la cinta de San Jorge. Es la cinta de la Orden de San Jorge, que era el título honorífico más importante en la época. La inventó, creo, Catalina II, la emperatriz, para el título honorífico para los méritos militares de entonces, la mayor orden militar. De hecho, hay una sala en el Palacio del Kremlin donde están todos los héroes militares de la historia de Rusia que recibieron la Orden de San Jorge. El naranja y el negro pues simbolizarían el humo y el fuego de la batalla. Y recientemente, hace unos años, se recuperó la tradición de llevarla como una insignia en el Día de la Victoria. Otro elemento de esa Plaza Roja, la acabamos de ver, Daniel. Esa estatua que sale, sí, es una estatua que está frente de la Catedral de San Basilio, delante, y bueno, representa al mercader Kuzma Minin y al príncipe Pazharsky, que fueron los héroes. Volvemos otra vez a los héroes en la historia de Rusia, plagada de victorias y de héroes que vencieron a los polacos durante la momentánea toma de Moscú en 1612. Es otro elemento, podríamos llamar victorioso, de esta plaza que conmemora hoy el Día de la Victoria. Seguimos entonces asistiendo a este desfile. Recordamos 69 años de la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi. Y vamos a ver qué formaciones están ahora mismo desfilando sobre esta Plaza Roja. A 38 militares de la brigada les condecoraron con distinciones estatales por haber actuado con heroísmo y valentía a lo largo de la erradicación de las consecuencias del accidente de central nuclear de Chernóbil. Por la Plaza Roja están desfilando los ferroviarios militares de las 34 y 38 brigadas especiales ferroviarias. Las formaciones de desfile las encabeza el coronel Vladimir Belaitz. Durante la Gran Guerra Patria, los ferroviarios reconstruyeron casi 120.000 kilómetros de vías de ferrocarril, más de 500 puentes y construyeron más de 10.000 kilómetros de nuevas vías de ferrocarril. Los militares ferroviarios participaron en la restauración de ferrocarriles destruidos por las inundaciones en el lejano oriente de Rusia en el 2013. La marcha solemne la está realizando el batallón de la División Especial Operativa de las tropas del Ministerio del Interior ruso. Al mando de la formación de desfile está el comandante de la División General, Mayor Sergei Zakharov. En el desfile de 1945 fue a ellos a quienes se les encomendó la tarea de arrojar al pie del mausoleo las banderas y los estándares de las derrotadas tropas nazis. Nombraron a 32 militares de la División Héroes de la Unión Soviética y de la Federación de Rusia. Este año la división celebra su 90º aniversario. En la plaza principal del país está escuadra de desfile de la Academia de la Defensa Civil del Ministerio de Emergencias de Rusia. Está encabezado por el general mayor Pavel Barshov.
Esta academia entrena a los especialistas en los ámbitos de protección de la población civil. En el empedrado de la Plaza Roja están los cadetes del Instituto de las Tropas Fronterizas del Servicio Federal de Seguridad de la Federación de Rusia. Al mando de la formación de desfile está el director de instituto, el general mayor Valery Kozlov. En la formación de desfile se encuentran los soldados de la región militar del oeste. Los soldados de la Guardia de la División Tamanskaya encabezan la marcha. La formación de desfile de la Segunda División Tamanskaya de la Guardia de Infantería Motorizada la dirige el coronel de la Guardia, Andrei Sechevoy. Esta división participó en los combates de la Gran Guerra Patria desde los primeros días. Fue una de las primeras a la cual la condecoraron con la distinción estatal de la Guardia por hazañas, buena organización y disciplina. Los militares de esta división libraron Cherkessk, Nalchik, Petigorsk, Kislovodsk, Yessentuki, Crimea, Lituania, Letonia y Prusia. Por su hombría y heroísmo a lo largo de los años de guerra, 34 soldados recibieron el título de héroe de la Unión Soviética. 5 fueron condecorados con órdenes de gloria de todos los grados y más de 19.000 fueron condecorados con otras órdenes y medallas. Plaza Roja están los soldados de la Cuarta División de la Guardia de Caballería Blindada Kantemirovskaya, también llamada Andropov. La formación de desfile está encabezada por el general mayor Sergei Kambara. Durante la Gran Guerra Patria, los militares de la división recibieron 18 veces el agradecimiento formal del comandante. Las banderas de la división llevan 23 órdenes. Los militares de la división llevaron a cabo su misión internacional en Afganistán y participaron en operaciones antiterroristas. En la división desempeñaron su función 189 generales, entre los cuales había 2 mariscales de la Unión Soviética y 5 generales del ejército. Durante la Gran Guerra Patria, más de 20.000 soldados de la división Kantemirovskaya fueron condecorados con órdenes y medallas. 57 fueron nombrados héroes de la Unión Soviética y otros 5 se hicieron caballeros de órdenes de gloria. Seguimos asistiendo a este desfile el día de la victoria. Ahora mismo sobre la plaza estos soldados de la Cuarta División de la Guardia de Caballería Blindada. Seguimos viendo también a estos veteranos. Daniel, sin duda uno de los capítulos para mí más fascinantes, ¿no?, de esta guerra es lo que se denomina los 100 gramos del frente, que era la ración de 100 gramos de vodka que se le entregaba a los soldados, ¿no?, para resistir esas duras condiciones durante la batalla. Y también hay muchas anécdotas respecto a este raciocinio, ¿no?, porque parece ser que al principio se les entregaba a todos, luego hubo problemas, ¿no?, con esta dosis de alcohol, luego solo a los de las primeras filas. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Bueno, yo la verdad es que sé que es una tradición que se remonta a antiguo. Esto ya Pedro I lo instauró. Lo que pasa es que yo creo que era todavía más vodka el que daban en aquella época, ¿no? Y bueno, pues es una... Yo creo que en combate y en circunstancias tan duras, sobre todo de frío, ¿no? Recordemos que el año 41 fue el invierno más frío, creo que según los meteorólogos del siglo XX.
Por lo tanto... Menos 40 creo que era el promedio incluso. Sí, ¿no? sí. Entonces, quiero decir, más que verlo como alcohol, habría que verlo casi como una terapéutico, ¿no? Como una medicina, como un... Bueno... Además, el vodka también va a estar muy presente durante las celebraciones de este día. Sí, es algo tradicional, efectivamente, ¿no? Lo que hablamos antes, la dimensión íntima de la fiesta adquiere, yo creo que una dimensión emotiva al final, cuando en cada casa, ¿no? O en cada parque, pues los familiares o los propios veteranos, ¿no? Los propios veteranos recuerdan entre ellos aquel momento, ¿no? de la victoria, ¿no? Pues todos, cuando yo les preguntaba ¿y cómo lo celebraron? Pues evidentemente pues con tiros al aire y bebiendo, ¿no? Brindando. Entonces, sí, el pan negro con el vodka, esos momentos íntimos donde ellos se cuentan, como decimos en España, se cuentan las batallitas. Lo que pasa es que ellos no vivieron batallitas, vivieron las peores batallas de la historia, ¿no? Sí, yo creo que tanto en el frente como ahora, pues el vodka les hará recordar, ¿no? Vamos a ver en breve también cómo va a empezar a desfilar toda la maquinaria militar. Como cualquier desfile militar, esto es, bueno, por decirlo así, como una ventana al mundo, ¿no? Del poderío, del potencial, ¿no? Que tiene cada país, y sin duda Rusia pues no se queda atrás respecto a esta materia. Y ya vamos a empezar a ver ahora mismo esta maquinaria. La primera es la columna de vehículos blindados de combate Tigr, al servicio de las unidades de reconocimiento militar. Estos vehículos son de fácil manutención, capaces de desplazarse por terreno accidentado y cauces de agua. El comandante a cargo de la columna es el teniente coronel Sergei Ivanishenko. Por la Plaza Roja pasan los transportes blindados de infantería de la Brigada 810 de la Infantería de Marina de la Flota del Mar Negro. A bordo van soldados crimeos y sevastopolitanos. En los vehículos flamea la bandera de la República de Crimea, de la Flota del Mar Negro y de la ciudad de Sebastopol. La columna es liderada por el teniente coronel Denis Yermishko. Como decíamos, estamos viendo esta maquinaria militar sobre los adoquines de la Plaza Roja. Ha anunciado ahora mismo Crimea. Esta tarde tendremos otro desfile, que es una de las novedades este año, precisamente también por los capítulos, ¿no? que hablábamos, ahora actuales, ¿no? Vamos a ver, hemos visto infantería, tierra, veremos aire, y yo creo que el desfile de Sebastopol le añade la dimensión del mar, ¿no? Donde veremos, por ejemplo, el crucero Moskva y bueno, otra serie de naves, ¿no? De tierra, mar y aire. Queríamos comentar también en este capítulo histórico, no solo evidentemente de la historia ni de Rusia ni de Europa, es la historia mundial, con dos grandes paradas, ¿no? Sí. La primera, el 7 de noviembre del año 41, realmente eso no fue una parada victoriosa, porque fue cuando Stalin arengó a las tropas y las envió al frente. Recordemos, era el año 41, los nazis estaban a 30 kilómetros de Moscú. De hecho, el discurso de Stalin se produce antes de amanecer, para evitar que la aviación alemana pudiera aprovechar para atacar, ¿no? Estaban demasiado cerca, y es un momento donde creo que la victoria era prácticamente, parecía imposible, ¿no? Es decir, Stalin hace un discurso histórico donde evoca a las grandes figuras de la historia, que, bueno, desde el mariscal Kutuzov, que venció a Napoleón, y anteriores, como el generalísimo Vladimir
Suvorov, perdón. Vladimir Suvorov, que fue el único general que no perdió ninguna batalla contra turcos, contra polacos, contra las tropas revolucionarias francesas. Incluso se rememora al príncipe Donskoy, que venció a los mongoles en el siglo XIV, ¿no? Volvemos a reiterar, yo creo que el componente de la victoria es una constante en la historia de Rusia y es importante tenerlo en cuenta a la hora de estudiar tanto la historia de este país como para entender el alma de este pueblo. Es decir, Stalin, en el momento en el que la victoria parecía impensable y los envía al frente, rememora aquellos episodios que, bueno, pues que han marcado la historia de Rusia y que, como Suvorov es, yo creo, uno de los personajes menos conocidos en Occidente y que más se idolatra en Rusia, el generalísimo Suvorov, no perdió ninguna batalla. Eso es un poco, yo creo, hay que subrayar esta obstinación nacional y este orgullo por la victoria. Pocas naciones lo tienen. Sí, el sentimiento sobre todo patrio, ¿no? Sí, no es fácil de encontrar hoy en día en otros Exactamente, países. Sí, yo creo que además está presente tanto en la literatura rusa. Tolstói era un gran... Pese a todos los problemas que él veía en aquella Rusia que le tocó vivir, él era un sentimiento de patriotismo, lo vivió en Sebastopol precisamente combatiendo. Yo creo que es una constante, es decir, aquí lo que estamos viendo es en el fondo también una celebración de la victoria en su conjunto, ¿no?, de la historia de Rusia, ¿no? Ya estamos viendo esos tanques, son sin duda uno de los equipamientos más vistosos, sin duda, por ejemplo, los T-90 de la segunda división motorizada, que son, creo que, bueno, si no me confundo, de los más modernos, con sistemas de armamento efectivos contra flancos terrestres y aéreos. Después de los tanques van a venir los misiles. Cuando aparezcan en la plaza también comentaremos sus características. Por la Plaza Roja pasa la División Especial Misilística, que fue una de las primeras en recibir el complejo misilístico de alta precisión Iskander-M. A la cabeza de la unidad de desfile está el comandante de escuadrilla, teniente coronel Samad Besaliev. En este complejo se realizaron los logros científico-técnicos más significativos en la construcción de material de guerra. En la Plaza Roja está el sistema antiaéreo Tor M2U, destinado para repeler ataques aéreos enemigos en las condiciones modernas. La formación de desfile está encabezada por el mayor Andrei Sliavnov. Frente a las tribunas pasa la columna militar de maquinaria de la defensa antiaérea. Las unidades autopropulsadas antiaéreas Buk M2 están destinadas a destruir aviones, helicópteros, misiles tácticos del alcance medio y misiles crucero. Al mando de la columna está el comandante de la división de misiles antiaéreos, el teniente coronel Alexei Sosnovtsev. Pasa la columna de complejos antiaéreos de cañón Panzer S-1.
La columna está dirigida por el capitán Stanislav Saveliev. Este sistema de armamento moderno está destinado a defender los objetos civiles y militares contra todos los medios existentes y posibles de ataque aéreo. Sale a la marcha la unidad de desfile de las tropas de la defensa aeroespacial. A la cabeza de la unidad de sistemas antiaéreos S-400 Triumph está el comandante del regimiento coronel Alexander Berezhnoy. Según sus características, los complejos S-400 no tienen análogos en el mundo y son capaces de destruir objetivos aerodinámicos y aéreos a distancia de 400 kilómetros y a diferentes alturas. Bueno, pues si hay algo que puede demostrar el liderazgo de Rusia en el área misilística nuclear, son sin duda los Topol-M, unos misiles capaces de evitar sistemas antimisiles de Estados Unidos y además que pesan 90 toneladas cada uno y son los originales, que mucha gente se puede creer que a lo mejor es una réplica, pero no, son los propios Topol-M. Yo he estado en mi etapa de periodista ahí en la Plaza Roja cubriendo y no se nota que pesa, se nota en el... retumba la cosa, ¿no? Quiero decir, se nota. Es una de las grandes imágenes de cada desfile, cuando aparecen estos Topol-M, son unos complejos que tienen la posibilidad de salir de forma operativa del lugar de disposición permanente y de tomar posiciones de forma secreta, perdiéndose en territorios secretos. Ya poco queda para ver esta maquinaria militar, después vendrá la aérea. Hemos visto todo tipo de tanques y sobre todo uno muy especial, que son los T-34, que tomaron parte en aquella batalla de una forma muy significativa. Bueno, realmente el T-34 es un tanque que se puede ver en cualquier ciudad prácticamente de Rusia. Ocupa los pedestales de las estatuas que en otras latitudes pues ocuparían a lo mejor caudillos o santos. Es una de las cosas que a mí, viajando por Rusia, siempre me llamó mucho la atención, que te encuentras un tanque. Eran tanques se fabricaban con mucha facilidad, eran menos pesados que los Panzer alemanes. Los Panzer alemanes tenían dificultad a veces se quedaban atascados en los puentes, etc. Y eso es lo que facilitó que el T-34 se convirtiera en una máquina de guerra muy efectiva. Luego, los propios, yo he tenido la suerte también de entrevistar a veteranos, por ejemplo, de la batalla de Kursk. Recordemos que son 6.000 blindados alemanes y soviéticos enzarzados en un territorio en Kursk, a 400 kilómetros al sureste de Moscú, pues donde había concentraciones en algunas zonas de 100 tanques por kilómetro cuadrado. Y le tenían un cariño especial a ese tanque. Decían, es que creíamos en él, ¿no? Casi para países como, por ejemplo, España, donde no tenemos una cultura tan militar, cuesta un poco a veces entender estos mecanismos, ¿no? Hay una marcha dedicada al tanquista, aquí, por ejemplo, hay canciones dedicadas, hay un día del tanquista, y el T-34 yo creo que ocupa ya un lugar legendario en el corazón de los veteranos. Tenía mucha potencia de fuego también. Realmente fue una de las claves de la victoria en cuanto a... recordemos que la batalla de Kursk fue la última gran derrota hitleriana en territorio soviético, antes de la contraofensiva.
Sí, lo mismo que comentabas de que, por ejemplo, un español, ¿no? Pues toda esta materia se le puede escapar un poco. A mí también me sorprende muchísimo, pues lo acabamos de ver hace unos minutos, estas brigadas o estas unidades militares aeroespaciales, ¿no? A mí es algo que, sí, que me sorprende. Sí, ahora que hablas de España, también hay que decir que yo, por ejemplo, he entrevistado a veteranos como Víctor Lavsky, que fue piloto en la Guerra Civil Española, es uno de los 3.000 pilotos que Stalin envió a la República durante la Guerra Civil Española, y fue en España donde se produce una especie de ensayo general de la Segunda Guerra Mundial. La primera vez que los aviones alemanes, aviones nazis y aviones soviéticos se enzarzan en el aire fue en España, antes que en territorio soviético. Y sin ir más lejos, el mariscal Richthofen, que fue el que bombardeó Stalingrado el primer día de la batalla, fue el mismo que orquestó el bombardeo de Guernica. Entonces también, bueno, hay ese vínculo, ¿no?, también de España con los pilotos soviéticos que combatieron allí. Este veterano, al que tristemente ya ha fallecido, fue con 22 años a España, combatió en 96 misiones en los famosos Katyuska, que eran los aviones que envió Stalin, los SB-2, y luego fue veterano en Kursk y en Stalingrado. Es decir, estamos hablando de personas que han estado en los mayores focos bélicos de la historia, de la historia militar de la humanidad, ¿no? Daniel, estamos viendo ahora mismo, hemos estado todos estos minutos viendo la maquinaria militar de tierra. Esta tarde en el desfile de Sebastopol veremos la de mar, y ahora mismo estamos viendo la de aire con esos helicópteros, los Mi-28, los K-52. Ahora estamos viendo los aviones superpesados y también supongo que algún otro caza. Seguimos viendo también a los veteranos, esas personas que ya son abuelos y que sin duda le pueden contar muchísimas historias a sus niños, también muy presentes durante este evento, ¿no? Yo creo que es una de las características que hay que reseñar de esta fiesta, de este día, ¿no?, que es cómo une a las generaciones. A mí me ha sorprendido siempre cuando, por ejemplo, en otros países siempre se producen estos abismos generacionales, ¿no?, a veces entre los abuelos, los nietos, ¿no?, que a veces son muy difíciles de encontrar puentes, ¿no?, por todo lo que ha cambiado la vida, ¿no?, y la mentalidad. Aquí yo siempre veo una especie de comunión, ¿no?, entre ya no solo nietos, sino ya bisnietos y los veteranos. Es como que este vínculo de la victoria les une, les mantiene unidos, y, por ejemplo, queda muy ilustrado en ese momento que veremos, o quien esté en Moscú hoy por los parques, el momento en el que los niños regalan claveles a los veteranos, ¿no? Es una de las imágenes, una de las estampas más emotivas, ¿no? Niños que han nacido ya en la Rusia poscomunista, honrando a aquellos que lograron vencer al fascismo. Sí, porque además este Día de la Victoria, bueno, comienza con este desfile militar, pero va a seguir durante toda la jornada. Por ejemplo, en el mítico Parque de la Victoria habrá conciertos, ¿no?, varios actos, y sin duda esos fuegos artificiales esta noche que van a colorear el cielo de Moscú desde diversos puntos, y que muchísima gente, ¿no?, acude a los puntos estratégicos, ¿no?, de la ciudad para verlos. Yo creo que el Parque de la Victoria que has mencionado es probablemente el más... Es una especie es un museo a la Victoria, es una especie de cripta, podríamos decir, donde sin el componente religioso que habría en otros países, porque bueno, la Unión Soviética era un estado ateo. Pero a mí me causa la sensación ese museo casi como estar en una catedral. Hay una cripta, hay una madre, hay una estatua de una madre con un hijo soldado muerto en sus brazos, que sería un poco la representación de la piedad dentro de lo que sería la concepción católica del término. Y es un museo donde prima el silencio. Está lleno de dioramas, cuadros de las batallas de Stalingrado, de Kursk. Pero a mí lo que me sobrecoge es el silencio de ese museo. Está lleno de piezas históricas, de uniformes, de armamento, etc. Y que es el punto de encuentro de los veteranos. Está situado este museo en la Poklonная Gora, que son todos los lugares históricos de Moscú, que es desde donde Napoleón vio Moscú. Cuando él se baja del caballo y ve Moscú, antes de llegar, sentarse en el Kremlin,
abandonar los rusos Moscú y propiciar